delante de Dios y del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Vamos a considerar nomás el versículo 3 de este pasaje que hemos leído, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hay en este versículo una expresión de reconocimiento por parte del apóstol Pablo hacia la iglesia tesalonicense, por parte del apóstol Pablo y de los que con él escribían la carta, como Silvano y Timoteo. A veces el reconocimiento es importante. Se cuenta una anécdota acerca de un cocinero hace muchos años, que era el cocinero del duque de Wellington. Sin duda era un trabajo importante, que tenía un buen pago, era un duque, el que contrataba a este hombre, y un buen día este hombre dijo: bueno, yo no quiero estar más acá y me voy. Y le preguntaron muchos sorprendidos: ¿por qué se va? Con un trabajo tan bueno, tan bien pagado, que estaba cómodo. Y él dijo: y porque cuando yo cocino bien, el duque no me dice nada. Y cuando cocino mal, tampoco se queja. Es decir, no tiene sentido que yo siga trabajando acá. No tiene valor, no tiene, ¿no es cierto?, un atractivo, aunque sea el reconocimiento, aún cuando el reconocimiento tuviera que ser una crítica. Pero acá, en este caso, es todo lo contrario, no es una crítica, sino un reconocimiento de algo que estaban haciendo muy bien los tesalonicenses. Y es acerca, podemos decir, de un triunvirato. Los que hemos estudiado en la Escuela de Historia Argentina sabemos que alguna vez el país tuvo un gobierno que se llamó triunvirato, que eran 3 personas. En este caso, son 3 elementos que se mencionan aquí, que podemos decir esenciales para la vida cristiana: fe, amor y esperanza. Y hay varios lugares más en las Escrituras donde se habla de estos 3. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, al final, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y agrega, porque está hablando allí en 1 Corintios 13 acerca del amor, pero el mayor de todos es el amor. También, aquí nomás, a la vuelta de la página, en la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 4, dice el apóstol también a los Colosenses: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza
que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio, verdadera, del Evangelio que ha llevado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vuestra fe y amor a causa de la esperanza. También en Tesalonicenses, el capítulo 5 y versículo 8, vuelve a hablar de lo mismo, diciendo: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, hablando de estas tres cosas como de una vestidura. Y por último, en Hebreos capítulo 6 y versículos 10 al 12 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Tres cosas fundamentales para la vida, el desarrollo de la vida cristiana: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Habla aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Santiago nos dice que la fe sin obras está como muerta. Muy bien, muerta. La fe sin obras es muerta. La fe que comienza con el creer en el Señor Jesucristo y sigue con la virtud, como dice el apóstol Pedro, que nos exhorta a añadir la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esa fe que se va acrecentando es una fe viva y también activa. El trabajo, la obra, mejor dicho, dice, de vuestra fe. Y esta obra de fe tiene dos aspectos. Primero, el trabajo por la fe. ¿Qué quiere decir? Esto tiene relación con aquello que dice Judas. ¿Se acuerdan que dice Judas? Que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos, es decir, por la doctrina del Evangelio, por la enseñanza del Evangelio. Tenemos que trabajar en eso. ¿Para qué? Para mantener la sana doctrina, enseñando la sana doctrina del Evangelio y viviendo la sana doctrina del Evangelio. Toda la doctrina del Evangelio. Y tener cuidado, porque la palabra nos advierte que van a entrar en la iglesia aquellos que quieren distorsionar, enseñar otra doctrina, una falsa doctrina, contra lo cual hay que, como dice Judas, contender ardientemente por la fe. Y luego tenemos el trabajo en la fe. El trabajo en la fe es precisamente aquel que se hace porque la fe le dice a la persona que ese es el trabajo que Dios le ha concedido y lo lleva a cabo con fidelidad. Ese es el trabajo en la fe.
Y así nosotros también en este aspecto debemos trabajar con fe en todas las cosas. Y les cuento una anécdota práctica para ejemplificar un poco esto, dado que vino a mi mente que ayer estuvimos en la iglesia de Virreyes. Y bueno, para mí fue la primera vez que iba desde que se terminó la construcción que se había empezado hacía tanto tiempo. En una oportunidad teníamos problema con el vecino de enfrente. Se quejaba y le molestaba que nosotros estacionábamos los autos frente a la casa de él. No del lado de la mano que corresponde a su vereda, sino del lado de la mano que corresponde a la iglesia. Pero a él le molestaba, porque como la calle era angosta, cuando él quería salir con su auto, no podía salir cómodamente, tenía que hacer muchas maniobras porque había un auto estacionado enfrente. Y era reiterada las protestas que nos hacía este hombre, de manera que decidimos hacer en la vereda un terraplén para poder estacionar en la vereda los autos, de manera de dejar toda la calle libre. Y como teníamos cascotes de la demolición bastante, entonces cavamos, hicimos el cimiento ahí para hacer la explanada y convinimos un sábado para ir a hacer el trabajo del llenado, el cascotado y el contrapiso. Y bueno, llegó el día y fuimos y teníamos que hacerlo. A veces se daba que otro sábado había actividades, no lo podíamos hacer y ese día lo teníamos que hacer. Resulta que ese día había amanecido peor que hoy. Pero bueno, ahí estábamos y los hermanos fueron y estábamos ahí y bueno, yo le dije, vamos a empezar. Pero no lloverá. Pero ahora no llueve. Vamos a empezar y vamos a tratar de hacer el trabajo porque lo necesitamos hacer. Entonces estábamos en eso, preparando todo para hacer la máquina de agua, los cascotes, el cemento, la arena. Y viene un hermano en el auto, bien vestidito, arregladito, perfumado, se baja y dice, no, va a llover, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, va a llover. Y empezó a que va a llover y que va a llover y que va a llover. Entonces yo le dije, no querés trabajar, andate. No querés trabajar, andate. No vengas a quitarle el ánimo a los que quieren hacerlo. Y lo eché. Y otros hermanos me dijeron, pero ¿cómo lo va a echar así? Tenemos que hacer el trabajo, no nos tenemos que desanimar, tenemos que seguir adelante. Y bueno, había un hermano mayor también, medio como yo, y me dice, despacito, no, parece que va a llover, Horacio. No, le digo yo, vamos a hacerlo, no va a llover. Y ya empezaban a caer gotas. Pero empezamos a hacer el trabajo. Y empezamos y seguimos, y por ahí caía alguna gotita y se paraba, y cada vez se ponía más negro, pero seguimos, y ya tipo 4 de la tarde estábamos terminando. Y al fondo, teniendo arriba el cielo oscuro, empezaba a salir el sol. Y este hermano me dijo, qué lindo trabajo que hicimos, yo pensaba que iba a llover. Y si yo hubiera tenido que tomar la decisión, me hubiera ido.
y no hubiéramos hecho el trabajo. Es una cosa, podemos decir, insignificante, pero el trabajo en el Señor tenemos que hacerlo con fe. Es el trabajo de vuestra fe. Y luego dice, es la obra de vuestra fe. Y luego dice el trabajo de vuestro amor. Y cuando nosotros pensamos en esto, viene a nuestra mente aquel pasaje de Apocalipsis, cuando habla a la iglesia de Éfeso y le dice, ¿qué le dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el amor, acá en segundo lugar colocado, es importantísimo porque no solo que ilumina, podemos decir ilumina y da calor a la fe, sino que también regula la fe. Porque cuando nosotros observamos aquello que dijimos en primer lugar, la obra de la fe, el trabajo por la fe, que es en defensa de la doctrina, es muy probable que es lo que le haya sucedido a la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros miramos allí lo que le dice, en primer lugar a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, por amor o por causa de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, ellos habían cumplido en esto del trabajo por la fe. Habían luchado contra aquellos falsos maestros, habían desenmascarado a aquellos que habían se decían ser algo que no eran, pero en esa lucha constante y continua y ardua, como dice, y seguramente sostenida en el tiempo, cayeron tal vez en la dureza de establecer reglas para desenmascarar a aquellos que venían con falsas doctrinas y con cosas engañosas, y descuidaron el amor. Y quizás es a eso lo que hace referencia allí. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás no sea tanto aquello que nosotros pensamos inmediatamente, ese amor que sucede en la pareja, en el noviazgo y el comienzo del casamiento, la luna de miel, donde uno ve todo lo bueno del otro y el otro ve todo lo bueno de uno y es toda una maravilla y una felicidad, pero pasa el tiempo y empezamos a ver ya todos los defectos del otro, todo lo malo del otro y el otro todo lo malo de uno, y entonces termina en un divorcio querellante lo que comenzó como una hermosa luna de miel. ¿Por qué? Dicen, y se terminó el amor. Has dejado tu primer amor. Es cierto que en nuestra vida cristiana ha comenzado también así. En el principio, con pasión, con calor, con amor sincero y verdadero al Señor. Pero la iglesia de Éfeso había comenzado de esta manera, manifestando entre ellos ese amor fraternal
de que nos habla la Escritura, donde todos eran iguales, donde todos se consideraban, donde todos se amaban verdaderamente, se comprendían, se ayudaban mutuamente, se estimulaban unos a otros. Pero ¿qué pasó? Al empezar estas falsas doctrinas, estos falsos maestros, empezó la desconfianza de unos a otros, de saber quién es quién y quién será este o quién será aquel, y entonces se fue perdiendo ese amor fraternal que había entre ellos. Por eso habla en uno de los pasajes que leímos al mirar estas tres cosas allí en Colosenses, dice del amor que tenéis para con todos los santos. Y nosotros podemos, y esto pasa en la iglesia, y podemos entenderlo porque también pasa en las familias, y los que son padres, y especialmente los que han tenido varios hijos, saben que los hijos no son todos iguales, que son diferentes, que uno tiene un carácter, que otro tiene otro, que uno es más fuerte y se le puede exigir y reclamar y pedir más, y otro es más débil o tiene problemas y necesita comprensión, necesita estímulo, necesita cuidado. Y entonces el padre va tratando los padres van tratando de suplir esas cosas, y ¿qué pasa? Resulta que empiezan los conflictos. ¿Por qué a este sí y a mí no? ¿Por qué a mí me dan y a él no? ¿O a él le dan y a mí no? Y todo eso empieza a generar conflictos que terminan en que el cansancio ante esas quejas y esos problemas, a establecerse reglas estrictas para todos iguales y que no contemplan, ¿no es cierto?, esa tolerancia que sí lo hace el amor, como dice 1 Corintios, que es sufrido, benigno, que lo soporta, que comprende. Y así pasa también en la iglesia. Y es cierto que a veces también se cae en el error de hacer acepción de persona, lo cual es grave, es decir, tener contemplación hacia uno porque tengo más afinidad con él, o porque me cae simpático, o porque X razón, y al otro descuidar, y eso genera conflicto. Pero aun cuando se procede con honestidad y sinceridad y se considera la persona, porque la doctrina que enseñamos, la doctrina que aprendemos es hacia personas, es un trato con personas que son diferentes, que viven generalmente cada uno en un contexto diferente, con problemas diferentes, en situaciones diferentes, y que no podemos aplicar una regla estricta para todos igual. Y a veces el hacer esa diferencia para comprender, para ayudar, para estimular, para llevar, como es el trabajo del pastor, ir llevando, se presentan estos conflictos. ¿Por qué al sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué al no? ¿Por qué a mí sí? Y se hace difícil. Y es un trabajo arduo, es un trabajo complicado, es un trabajo difícil, pero es necesario que se haga, y es necesario que nosotros también seamos comprensivos con esto, y a veces no estar tan dispuestos, ¿no es cierto?, a esa crítica de por qué, y si no, preguntarnos, ¿y por qué no?
¿Por qué? Si a mí se me pide un poco más, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué quejarme y no mirar que sí puedo y que quizás el otro no puede? Y no obligar al que no puede para que no se queje aquel que puede. Es difícil, ¿no es cierto?, en este caso, realizar este trabajo de amor. Y quizás fue eso lo que pasó con la iglesia de Éfeso, que descuidó ese aspecto, quizás, tal vez llevados por el cansancio, ¿no es cierto?, de una crítica continua. Pero el trabajo o la obra de la fe, sin el trabajo del amor, termina siendo una ortodoxia inoperante. Podemos enseñar una muy sana doctrina, podemos enseñar con claridad todos los aspectos de la palabra, pero eso debe ir acompañado también por el amor y la comprensión de aquellos que van a recibir esa enseñanza, para que puedan ir asimilándola y en su tiempo puedan ir aplicándola, ¿no es cierto?, en su vida, y no hacerlo de una manera estricta e inflexible. Y sin duda que esto es un trabajo difícil, pero es esencial, y es un trabajo que los tesalonicenses estaban desarrollando bien, porque el apóstol Pablo los elogia, porque dice: nos acordamos del trabajo de vuestro amor, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, y va a terminar con la constancia de la esperanza. Si el trabajo del amor regula la obra de la fe, la esperanza es la que alimenta ese amor y esa obra de fe. El Proverbio 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza nuestra, la esperanza del creyente, ¿cuál es? El Señor viene. Esa es nuestra esperanza, que el Señor venga. El Señor viene, pero no viene. Pero el Señor viene, pero no viene. El que es constante en la esperanza tiene el sentido puesto en esto: el Señor viene, aunque no venga. Quizás no venga hoy, pero dice la Escritura: vendrá y no tardará. Viene. Esa es la realidad. El Señor viene. Y eso es lo que debe alimentar, ¿no es cierto?, y debe estar firme en nuestra mente y corazón. También ayer, cuando estaba en Virreyes, me puse a conversar con una hermana y le dije: ¿se acuerda cuando tiramos abajo el saloncito viejo y todo era una montaña de cascotes, escombros y cosas deshechas? Le digo: ¿usted se imaginó que iba a quedar así como está hoy?
Me dice, no, la verdad que no. La verdad que no. Y yo pensaba en esos momentos, no solo en eso, sino en la vida espiritual. Era nuestra vida cuando fuimos a los pies de la cruz. Un montón de escombros. Una vida deshecha, destruida por el pecado. Sucia, herida, lastimada, como tanto cantamos en los himnos. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Y el Señor cambió nuestra vida. Comenzó una obra nueva en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Se imaginan ustedes cómo es esa obra perfecta, terminada? ¿Nos podemos imaginar? Ese fue el pensamiento, ¿no es cierto? Cuando le pregunté a aquella hermana, ¿usted se imaginó en ese momento que iba a hacerse esto? Y me dijo, no. Y nosotros podemos pensar, y a través de la Escritura, lo maravilloso y lo hermoso que será cuando estemos en la casa del Padre, en la gloria, en la presencia de Dios. Pero no podemos entender cabalmente lo maravilloso que será aquello. No podemos, por más que querramos imaginarnos, va a superar con creces todo aquello que nosotros podamos llegar a pensar que será estar como cantamos cara a cara. Espero verle más allá del cielo azul. O como decimos en otro himno, siempre hablamos del mundo dichoso, de los gozos que allí nos dará, del país halagüeño y hermoso, más hallarnos allí. ¿Qué será? La obra terminada. Lo que podemos estar seguros, como dijo el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ese día glorioso, hermanos, pensemos en esto. Y como decía el apóstol Pablo, de los tesalonicenses, se pueda decir también, tal vez lo demás, pero más que nada, el Señor pueda decir de nosotros, del trabajo, de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de la constancia de nuestra esperanza. Que el Señor nos ayude para que podamos permanecer firmes en estas cosas, como dice la Escritura, creciendo en la gracia del Señor siempre, y para que podamos nosotros también ese día glorioso, no como los tesalonicenses recibieron del apóstol Pablo, que fue un elogio hermoso, sino del Señor mismo, que podamos escuchar bien, buen siervo y fiel sobre poco,
has sido fiel. Sobre mucho te pondré, realmente. Es demasiado, podemos decir, demasiado mucho, valga la expresión rebuscada si se quiere, demasiado mucho lo que el Señor nos va a dar en comparación con lo poco que podamos nosotros hacer por Él. Que el Señor bendiga su palabra.